Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Todos en sus lugares, por favor. La Biblia dice que bienaventurado el varón que en él confía. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? La Biblia dice, bienaventurado el varón que en él confía. ¿Por qué será? Dice, no será avergonzado. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que Él ha puesto en nosotros su palabra. Ha depositado su confianza también en nosotros. Y así como Él ha depositado su palabra, su confianza, y ha dado la provisión para que nosotros podamos andar en victoria, así también nosotros podamos confiar en Él con todo nuestro corazón. Amén. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que en Él confía. Amén. No será avergonzado. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Amén. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien, en esta mañana tenemos una palabra muy especial y el título de este mensaje es el don de la justicia. ¿Amén? ¿Cómo se llama? El don de la justicia. La justicia, la Biblia dice que es un don, es un regalo de Dios. Amén. Y para esto vamos a ir al libro de Romanos, por favor, amén. Romanos capítulo 5, todos los que tienen su Biblia. Romanos 5, verso 12, amén. Estamos viendo la justicia como un don desde la perspectiva de Dios, amén. Hagamos nuestra confesión. Todos los que tienen su Biblia, levanten conmigo su Biblia. A ver, declare conmigo, diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Esta es la palabra de Dios. Esta es la preciosa semilla de la palabra de Dios. Si yo aplico estas palabras a mi vida, voy a ser cada vez prosperado. Yo nunca seré el mismo. Voy a ser cada vez prosperado. Estoy por recibir la preciosa semilla, la siempre viva y eficaz semilla de la palabra de Dios. Ahora diga, mi mente está activa, mi corazón está receptivo. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte. Aleluya. El don de la justicia. La justificación es un acto legal. Amén. La justificación es un acto legal y no es un proceso. Algunos piensan que la justificación en la vida de los hombres con relación a la justicia de Dios es un proceso. Pero la justificación, la Biblia nos enseña que es un acto legal y que no es un proceso, es un acto legal. Amén. Bueno, esto es algo que Dios ha provisto a favor o en beneficio del hombre. Pues el hombre tenía una sentencia de muerte. Legalmente él estaba sentenciado a pasar la eternidad sin Dios, ¿no? Así que iba a ir al infierno. Pero gracias a Dios por el don de la justicia, es un regalo, amén. Gracias a Dios por el don de la justicia y por la obra que Él hizo a favor de nosotros. Muy bien, el hombre, en diferencia de los animales, es el único ser que tiene, como ustedes ya saben, la libre determinación. Otros le llaman el libre albedrío, ¿no es cierto? Y bueno, los animales no son así. Ellos actúan por instinto, los animales actúan a veces hasta por costumbre, ¿no es cierto? Pero no así el hombre. El hombre es el único ser sobre la tierra que tiene libre determinación. También los ángeles tienen libre determinación. Pero hablando con relación al hombre y a los animales, pues los animales son diferentes del hombre, ¿no es cierto? Los animales actúan por instinto, actúan por costumbre. El hombre no, el hombre actúa con raciocinio, ¿no? Tiene libre determinación. El hombre tiene el poder de escoger, ¿no? Dios le hizo con ese poder según la Escritura. Así que no hagamos la confusión
porque en todo caso los animales fuesen pensantes, razonables, y daríamos razón a lo que dicen los científicos, que el hombre desciende del mono, ¿verdad? Ayer por ahí me preguntaron, algunos preguntan y todavía están en duda, piensan que el hombre es descendiente del mono, pero no es así. Los animales no tienen raciocinio, ¿no? Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Voy a repetir esto, por favor, quiero que se sincronice conmigo, estamos iniciando, abróchese los cinturones, abra su corazón, escuche la palabra, dice Romanos 5:12, por tanto, es como está determinando Pablo aquí, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron. Por eso aquí entra a tallar la justificación como un don, ¿no es cierto? El hombre dice que quedó muerto en pecados. El pecado, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán, ¿verdad? Realmente fue Eva, ¿verdad? Pero bueno, Adán fue el responsable, ¿no es cierto? Hay que defenderlo, porque si no... Adán fue el responsable, él era el encargado, así que cuando llamó, primero no le dijo, Eva, ¿qué hiciste? Dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿No es cierto? Eva estaba escudada detrás de Adán, porque es responsable. ¿Cuántos varones hay aquí? Ustedes son responsables de su casa. Cuando llame el Señor, ¿no es cierto?, en la casa va a llamar al esposo. No va a decir, no quiere decir que no va a llamar a la mujer, porque después le llamó a Eva. O sea, hay un orden de prioridades, hay un orden de autoridad que Dios ha puesto sencillamente, ¿no? Muy bien, entró el pecado por un hombre, o sea, Adán pecó, desobedeció, hizo el pecado de alta traición. Eso explicaba la semana pasada y no voy a explicar hoy el pecado de muerte, lo voy a explicar la próxima semana por causas diferentes. Yo le explico la semana siguiente por qué. Ella cometió el pecado de muerte, por eso la Biblia dice que murió. El hombre no fue creado para morir. La naturaleza del hombre era ser un ser espiritual y viviente, nunca podía morir. Era como Dios, hagamos al hombre como nosotros. Dios no tiene fin de existencia, no tiene principio, no tiene fin. Dios es. Así dijo Dios, hagamos al hombre como nosotros. Tenía una naturaleza increíble, ¿verdad? Tremendo. No había enfermedad, ¿verdad? Nadie estaba orando, Eva, te levantaste esta mañana con jaqueca, vamos a orar por ti. No pasaba eso, ¿no es cierto? Así que siempre había salud, la salud divina abundaba allí. El hombre fue creado como Dios, a la altura de Dios. Era hijo de Dios, pero pecaron. Y este pecado produjo muerte, no solamente en ellos. La Biblia dice, por cuanto el pecado entró al mundo, ¿no es cierto? Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos estaban, según la Biblia, destituidos de Dios y todos estaban bajo condenación porque el pecado producía ¿qué cosa? Muerte. Y ya saben que la palabra muerte es separación, se habían separado de Dios y no solo eso, se había destinado a un lago de fuego, pero no para el hombre. Algunos piensan que el infierno fue preparado para el hombre, otros, peor todavía, piensan que el infierno se encuentra aquí. ¿Usted se imagina? Si esto fuese el infierno, sería como algunos dicen, papayita, sería fácil. Qué buen infierno, ¿verdad? Estaríamos divirtiéndonos aquí. Pero no, la Biblia dice que el lago de fuego es el lago de fuego, que arde en azufre. Hay fuego, hay un gusano que nunca muere, ¿verdad? Y es eterno. Y allí se van Satanás y todos sus ángeles, y el que quiera irse voluntariamente detrás de él, también se va a ir. ¿No es cierto? Y ahí se incluyen también los hombres que, como Adán, le había dado su prioridad de pensamiento, su prioridad de consejo al diablo antes que a Dios. Entonces, por hacerse socio con Satanás, se hizo heredero también del infierno. O sea, el destino del hombre, la muerte del hombre lo iba a llevar irremediablemente a la condenación eterna en el infierno separado de Dios. Por eso que entra a tallar el don de la justicia. El hombre no podía salvarse ya por sí mismo, había cometido alta traición, el pecado de muerte. Nadie tiene cómo salvarse de este pecado. Así que Dios hizo una provisión, una provisión. Repita conmigo de nuevo, diga, una provisión. O sea, no hay dos veces. Si usted pierde esta oportunidad, ya perdió. Por ahí se cuenta, ¿verdad? Por ahí dicen, no, cuando venga Cristo todavía va a haber oportunidad. Ya no hay una, diga, una. ¿Cuál fue esa provisión? Cristo, diga, Cristo.
pero Cristo ya vino. Y Él dijo que cuando viene por segunda vez, solo viene a llevar a su iglesia. Ya no tendría que estar rescatando a los rebeldes, a los que no querían saber nada de Dios, a aquellos que dicen nos vamos al festival de la birra. Entonces, ya no, se acabó, porque eso se llamaría burla. Y la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios, ¿verdad? Hay que estar atentos. Pablo aconseja. No, Dios no puede ser burlado. Así que Dios lo dejó todo detallado. Esto es algo que a usted le interesa. Así que abra su oído, ¿cierto? Escuche bien, porque es algo que a usted le interesa. Tiene que ver con su vida, tiene que ver con su caminar, de cómo usted puede vivir de aquí en adelante. Amén. Así que el hombre fue creado con libre determinación. Él podía escoger lo bueno y lo malo. Y esto lo vemos también en Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad? Y entonces ahí habla Dios y le pone lo bueno y lo malo al pueblo de Dios. No está ahí en la cita, solo apúntalo si quiere, lo busca. Y dice, Dios, los he puesto a ustedes, delante de ustedes he puesto la vida y la muerte. Y el consejo que yo les doy, dice Dios, escoge pues la vida para que te vaya bien. ¿Qué escogieron ellos? Escogieron la desobediencia, escogieron la rebeldía, escogieron hacerse un dios o un toro por Dios. Y las consecuencias también fueron desastrosas para ellos. La Biblia dice que en esos tiempos la tierra se abría y los tragaba, ¿verdad? Fue desastroso. Así que no escogieron la vida. ¿Por qué? ¿Ellos podían escoger la vida o no? Sí. Dios le dijo a Adán. Adán no era diferente que esos hombres tampoco. Le dijo, mira, en el huerto puedes comer del fruto de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué escogió Adán? Escogió la muerte, ciertamente morirás. Y como que dijo, a muerte te busco. Y murió. Y por causa de ese hombre entró el pecado al mundo. Y por causa del pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. ¿O hay alguien aquí que nunca ha pecado? ¿Tiene una aurolita y nació con un hombre de santidad? Nadie, ¿verdad? Todos nosotros pecamos. Todos nosotros desde el momento que conocemos lo bueno y lo malo, por naturaleza, la naturaleza caída que teníamos, hacemos lo malo. ¿Cierto o no? Muy bien, entonces necesitamos este don de justicia. Es un don, dile que está a tu lado, es un don. El hombre ha tratado de buscar la justicia por sus propios medios toda su vida. Y se ha escondido detrás de algo que se llama religión. Así que se levantaron en el tiempo de Jesús los religiosos fariseos, se levantaron los saduceos, los escribas, y cuanta religión hoy exista se levantan para escudarse detrás de eso, pensando que eso los va a salvar. El hombre por sí solo no puede salvarse, ni una religión puede salvar al hombre. La Biblia dice que lo único que puede salvar al hombre se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado entró a todos los hombres en el mundo, pero vino Dios dándonos la provisión, Jesucristo, poniéndonos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Dios a dar la provisión. ¿Me están entendiendo? Muy bien, dicho esto, ahora les voy a decir, usted y yo hemos sido salvos, o nuestra salvación se basa, no porque Dios es misericordioso, aunque Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? La Biblia dice, para siempre su misericordia. Pero mi salvación no se basa en su misericordia, se basa en la provisión de Dios. ¿Y cuál fue la provisión de Dios? ¿Cuál fue? Diga, Cristo. O sea, alguien pagó. No fue misericordia, no es que Dios guiñó el ojo y pasa nomás la salvación. No. Echémoslo tierrita y tapémoslo. Pasa. No. Alguien pagó por ti. Tú cuestas la sangre de Cristo. La justificación es un don de Dios. El hombre no podía justificarse por sí mismo. Por lo tanto, la justificación es un acto legal. ¿Me están oyendo? La justificación es un acto legal. Dios, para salvar al hombre, no actuó como Dios. Actuó como juez. ¿Y cuál era la condenación del hombre? Muerte. El juez estaba dictando la muerte. Pero dio una provisión, o sea, el juez no cerró el ojo o como en los tiempos de ahora, ¿verdad? Tu vida está en mis manos, dice el juez.
con unos cuantos miles de dólares podemos arreglar el asunto. Yo puedo decretar para ti la libertad condicional. Pero eso no se puede hacer con Dios, porque Dios es justo. ¿Cómo? Dios es justo. Él no podría pasar por alto el pecado. Alguien tendría que pagar por eso. Y fue Jesús. Amén. Así que nuestra salvación se asienta legalmente como un don de Dios, como una provisión que alguien pagó por nosotros. Podemos sostenernos ahí, podemos caminar seguros. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve la sangre de Cristo rociada sobre nuestra vida y dice, no, Él es justo. Alguien más pagó por Él. Fue Jesús. Amén, ¿me están oyendo? Esto es la justificación. Romanos, voy a leer nuevamente, capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que la Biblia nos enseña estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salvación, nosotros cuando hablamos de salvación, porque es un tema también un poco muy caliente para mucha gente, no es como algunos piensan, ¿no? Algunos piensan que la salvación depende de una religión, ¿no? Y que la salvación depende de cosas que hacemos y la salvación depende de muchas cosas según la gente, pero según Dios depende del don de la justicia, ¿no es cierto? Depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Juan capítulo 5, verso 24. Vayamos a Juan capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo. Tenga en mente, por favor, que usted tiene libre determinación. Dile que está a tu lado, tú eres libre. Con la excepción de los que están casados, ¿verdad? Ya se amarraron. O sea, están amarrados con ella, pero son libres con relación a su voluntad, ¿no? Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, proceso, esto sí es un proceso, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿quién está hablando? Jesús. Dice, y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Entonces diga conmigo, es por fe. Porque dice, y cree. ¿Cómo? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. La gente se está salvando, ¿por qué? Por fe. Pastor, pero era un sinvergüenza, ladrón, mujeriego, viejo verde. Mi suegra, yo creo que no había más bruja que ella. ¿Cómo puede salvarse? Porque creyó. No por obras de justicia que el hombre podía dar o proveer. Creyó, cuando creyó se arrepintió, porque antes ¿en qué creía? Santa Rosa de Lima, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, en todos los santos menos en Dios. Se arrodillaban, se postraban, prendían velas, hacían largas cuadras de penitencia y no creían en Dios, creían en santos, en otras, según ellos, divinidades, que dice el libro de los Salmos 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no hablan con su garganta, no pueden ni caminar, tienen que llevarlos para allá y para acá, y semejante a ellos son aquellos que confían en ellos. No confiaban en Dios, pero viene Jesús y Juan dice, de cierto os digo, hablando aquí Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, dice, y no vendrá condenación. El hombre estaba condenado, tienes que estar a tu lado, el hombre estaba condenado. ¿Qué más dice? Mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Y yo digo, ¿por qué tanto laberinto en el mundo? La gente está tratando de salvarse haciendo un montón de cosas. Algunos se quieren ir a la luna porque dicen que el 2012 se acaba la Tierra. Y piensan que en la luna van a encontrar salvación. No se puede. El asunto es, el hombre está muerto. ¿Amén? ¿Están oyendo? Hay una condenación, una sentencia sobre el hombre. Tiene muerte. Va a pasar el resto de sus días en el infierno, ¿no? Realmente iba a pasar su vida separada nomás, pero por asociarse con el diablo, vino también a ser beneficiario de la condenación del diablo, porque el infierno fue creado para Satanás, no para nosotros los seres humanos.
Pero todo aquel que se hace socio con alguien, se hace beneficiario de lo que tiene su socio, ¿no? ¿No han hecho alguna vez sociedad? Cuando usted se casa, el matrimonio es como una sociedad. Todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. No funciona. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿verdad? Es una sociedad. Eso es lo mismo con Dios, es lo mismo con el diablo. Si usted hace un pacto con el diablo, entonces usted es heredero del infierno. Eso hizo el hombre, ¿no es cierto? Así que eso había pasado. Hay dos cosas que tengo que decirles. Existen solo dos grupos de hombres en el mundo, no más. Uno de ellos es los que han aceptado la justificación por la gracia de Dios. Los que no han aceptado la justificación por la gracia de Dios y están muertos en pecados y les puede una condenación horrenda. Y el segundo grupo es los que sí han aceptado la gracia de Dios siendo justificados gratuitamente, hay que decirlo entre comillas, por fe. Amén. Por eso nos llamamos nosotros creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. También nos llamamos cristianos, que cristiano significa Cristo pequeño. Somos hijos de Dios. ¿Pero todo por qué? Porque hemos tomado una decisión de creer por fe que Él nos ha salvado. El día que hicimos la confesión, Jesús entra a mi corazón. Yo creo que tú moriste en la cruz por mi pecado, que derramaste tu sangre para salvarme. Y de ese día mi nombre fue escrito en el libro que se llama el libro de la vida. Y que ahora formo parte de la familia de Dios. Soy tu hijo, soy tu hija, ahora tengo vida eterna. Esa confesión de fe te salvó. De repente has pasado toda una vida terrible, pero esa confesión de fe te salvó. ¿Amén o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y al día siguiente, ¿cómo eres? Claro, naciste de nuevo, tienes vida eterna, ocurrió en ti lo que se llama la regeneración. Primero vino la justificación y luego vino la regeneración. Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos son justos aquí? Ahí está. Después de la regeneración, la justificación te preparó el camino para la regeneración. ¿Qué es regeneración? Es restaurar aquello que se había degenerado. ¿Qué se había degenerado? La condición del hombre. El hombre era eterno, tenía un espíritu eterno, no era muerto, pero cuando recibes a Jesús, vino lo que es, número uno, la justificación y luego vino la salvación. Y la salvación o la regeneración para ti, es decir, naciste de nuevo. Amén. Ahora tienes vida eterna. Eres una especie de ser que nunca antes existió. Eres una nueva criatura. Por eso la Biblia tiene razón al decir, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El viejo José ya no está, pues. ¿Me están oyendo? ¿He sido qué cosa? Regenerado. Pero antes de la regeneración, ¿qué viene? La justificación, porque nadie puede ser regenerado si no es justificado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Amén? Muy bien, abra sus ojos, por favor. Yo sé que usted tiene ojitos dormilones, pero abra sus ojos, despiértese, póngase en contacto con Dios. Amén. Muy bien. Así que el primer elemento para poder recibir la justicia de Dios se llama fe. Esto es por fe, para que sea por gracia. Amén. Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué es gracia, pastor? Es un regalo de Dios. Es el brazo poderoso de Dios a tu favor. ¿No? Yo le voy a decir completo, porque debe ser completo. Es el brazo poderoso de Dios a tu favor, aunque no lo merezcas. Amén. Eso es la verdad. No lo merecíamos. ¿Qué merecíamos? Ir al infierno. Estábamos condenados, sentenciados a muerte. ¿No es cierto? Pero gracias a Dios, por mi fe y mi confianza en Él, por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en Él confía. Amén. No será avergonzado. Qué tremendo, qué bueno es Dios. Veamos Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Romanos 5, verso 1 y 2. Aquí habla Pablo de los resultados de la regeneración, de la justificación. Dice, justificados, pues significa que antes no lo estaban. Justificados pues, ¿por qué dice? Por la fe. ¿Qué cosa nos justifica? Nuestra fe. No dice justificados por las obras, no dice, o dice. Dice, justificados pues por la fe. ¿Qué más dice? Tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el primer elemento que encontramos para ser justos se llama fe. Tenemos que usar nuestra fe. O sea, significa tenemos que creer. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Qué usó usted para eso? La fe. Porque dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Wow. ¿Saben, hermanos? La justificación es un don, por esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Hay un problema con mucha gente que no entiende justificación. Un día están bien, un día están mal. Es como el sub y baja. Es como la montaña rusa. ¡Bum! De momento a momento se levanta, está fuerte. Porque no está firme, no entiende lo que tiene en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que tenemos que entender estas cosas y recibirlo. Estamos leyendo el verso 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No en nuestra esperanza, en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 17. Romanos capítulo 5, verso 17 dice, está hablando Pablo a los romanos, dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, repito, fue Adán, uno, mucho más reinarán en vida por uno, solo Jesucristo. Dice, los que reciben, diga conmigo, los que reciben. Quiero que se cerciore de esto. Dice, los que reciben. O sea, hay quienes no reciben lo que está diciendo Pablo. Los que reciben, dice, de la gracia, el don de la justicia. Cuando le dice a alguien y le hace un llamado, ¿tú deseas recibir a Jesús? Y si la persona dice no, lo que está diciendo, no quiero el don de la justicia. Porque es solo para los que reciben la gracia del don de la justicia. Amén. Así que la Biblia dice que la justicia de Dios en Cristo Jesús es un don de Dios, ¿no? Pero la justificación en sí no produce en nosotros la regeneración, sino que nos da el camino, la entrada para ser regenerados. Es por eso que ya no somos los mismos. ¿Usted es el mismo de antes, cuando recibió a Jesús? Ya no. Es otra persona. ¿Alguno de ustedes probó a vivir como antes, como en el tiempo pasado, siendo ya cristiano? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No le fue bien. De repente volvió, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que hay algunos ejemplos. El cerdo vuelve al muladar y se da cuenta, ¿no?, porque busca su naturaleza. Pero nosotros hemos cambiado. La regeneración vino a nosotros. Tenemos una nueva naturaleza. Ya no nos sentimos cómodos ahí, ya no. El charco ya no es para nosotros. Salimos de ahí, de las tinieblas nos sacó el Señor. Así que nos sentimos incómodos. Somos nuevos en Cristo Jesús, según la Escritura. El don de la justicia ha hecho rema en nuestras vidas. Amén. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? Vivimos una vida correcta, una vida sana, una vida cambiada. Antes no se puede. Hacemos el mejor esfuerzo, pero no podemos lograrlo, porque nuestra naturaleza nos ata al pecado. Necesitamos la regeneración. Primero la justificación, luego la regeneración, y comienza un proceso de crecimiento en nuestras vidas. Vamos. Yo siempre lo digo, pecamos menos cada vez. ¿Amén? Pecamos menos cada vez. Gritamos menos, peleamos menos, robamos menos. ¿Se dirá que los cristianos roban? ¿Sí? La semana pasada, ¿sí se ve? ¿Quieren que les diga de nuevo? ¿Hago recortar? ¿Cuántos ladrones hay? Así como, ¿cuántos ladrones hay aquí? Una, por ahí, una. ¿Quién más? Honesta, ¿quién más por ahí? ¿Ya no es? Lo voy a decir de otra forma. ¿Cuántos no diezman? La Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Y los hombres le preguntaron, ¿pero en qué te hemos robado? Y Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, diezmos y ofrendas, dos cosas diferentes. Algunos piensan que pagan el diezmo a Dios y ya no necesitan dar ofrendas. O dan o lo uno o lo otro. No, dice Dios sus diezmos y ofrendas.
Y Dios comienza a decir una serie de cosas. Vosotros me habéis robado, hay maldición sobre ustedes. Claro, usted dirá, eso fue en el tiempo de la ley, pero el diezmo no fue en el tiempo de la ley. El diezmo no nació en el tiempo de la ley. ¿Cuándo nació el diezmo? Antes de la ley. Con los patriarcas nos damos cuenta. Adán, Eva, los hijos. Abraham, no había ley en el tiempo de Abraham, era gentil. La Biblia dice que lo sacó de los gentiles ahí a Abraham. Él tenía sus dioses, adoraba a otros dioses. Y él, la Biblia dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No había ley, hermanos. Es decir, no había una ley escrita. O sea, ¿qué usó Abraham? Fe. ¿Y qué usaba Moisés? Ley. Antes de Moisés existió Abraham, y Abraham, la Biblia dice que él diezmó de todo a Melquisedec, el que era imagen de aquel que vendría, Jesús, el rey de Salem, rey de victoria, rey de gloria. Entonces el diezmo no nace en la ley. El diezmo venía desde mucho antes. Pasó la ley y sigue vigente hoy. Pregunto de nuevo, ¿cuántos no diezman? Entonces, ¿qué son? ¿Robará el hombre a Dios? Por eso yo digo, hay cristianos que todavía roban. Y no solo a Dios, de otra forma también. ¿Que no pasó la regeneración por ellos? Sí. ¿No nacieron de nuevo? Sí, son hijos de Dios, tienen vida eterna, son regenerados y todo lo demás. Son los que quieren ser vivos. Pero en realidad se están robando a sí mismos. Se hacen daño a sí mismos porque no es... el asunto es, ¿por qué no diezman? Porque no ponen su confianza en Dios. Dice, pastor, no diezmo porque no me alcanza. Yo te digo, si diezmaras te alcanza y te sobra. Porque la Biblia dice que seréis nación deseable y tendréis de sobreabundancia. Y más, dice Dios, voy a reprender al devorador por vosotros. Eso hace Dios, es un trabajo de Dios. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. Yo solo sé que siempre me alcanza. Yo siempre sé que va a haber. No sumo porque no me funciona. Yo solo sé que tengo un proveedor, se llama Dios, y que mi confianza está en Él. ¿Qué pasó con usted, pastor? Bueno, Dios me justificó y me regeneró, pues no puedo ser el mismo de antes. Tengo que ahora vivir confiando siempre en Él. Amén. Eso fue un regalo para usted, no estaba aquí. ¿Ya? Muy bien, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, regeneración. ¿Cuántos están en Cristo? Está en Cristo, porque hay algunos que no están en Cristo. Así que Pablo aclara, de modo que si alguno está en Cristo. No dice, de modo que si alguno está sentado en la iglesia. No dice así, ¿verdad? De modo que si alguno canta en el coro, tampoco dice eso, ¿verdad? De modo que si alguno es familia del pastor, tampoco dice eso, ¿verdad? De modo que si alguno es representante del grupo, tampoco dice eso, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Y si alguno no se dio cuenta, dígale al que está a su lado, tú eres nuevo. Por afuera estás viejo, pero eres nuevo. ¿Me están oyendo? Por afuera se envejece más. Yo no veo que cada vez que yo veo cada semana estoy más lindo. Antes yo era blanquito, crespito, rubio. Mire cómo me estoy quedando. Cuando va pasando los días, este cuerpo se va desgastando. Se ven que, no obstante, dice Pablo, el espiritual va fortaleciéndose de día en día, dice la Escritura. Amén. ¿Qué pasó, pastor? He sido nuevo, pues. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué tremendo. Qué bueno es Dios. Hemos sido regenerados. Regenerados. La naturaleza que antes teníamos de muerte y teníamos por naturaleza al diablo por papá. Ahora tenemos una naturaleza divina, espiritual, viviente, eterna. Y tenemos a Dios por Padre. Amén. Qué tremendo. Por eso que el diablo no puede resistir a un cristiano. Que lo sabe, porque si no lo sabe, lo engaña, pues, ¿no? La Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá.
En el tiempo de los apóstoles, esto es de pasadita, los apóstoles echaban fuera demonios y habían por ahí algunos brujos que hacían conjuros y veían bien, que fueron a mirar cómo echaban fuera los demonios y ellos querían trabajar, echar fuera demonios lo mismo, ¿no? Y comenzó en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio lo habló y le dijo: a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ¿tú quién eres? Y dice que el demonio que estaba en la persona se abalanzó sobre la persona, lo desnudó y calatito lo sacó a la calle corriendo. Pero cuando él dice que nosotros tenemos poder para echar fuera a los demonios, está hablando que tenemos el poder de Cristo en nosotros. Por eso yo digo, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos tienen vida eterna? La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, ellos se tienen que ir. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero eso no es por nuestra naturaleza, hemos sido regenerados. Tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Él está aquí. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él está presente. Aleluya. Algunos dicen: pastor, es que soy débil. Mi debilidad son las mujeres. ¿Le ha pasado eso? Algunos son: ay, mi debilidad son los hombres. Cualquiera que sea tu debilidad, si tú eres cristiano, Dios no te dejó débil. Dirá: ¿por qué, pastor? Te estoy explicando, pues Dios te ha regenerado, ya no eres el mismo. Si Dios te hubiese dejado en la condición de pecador, diría: somos pecadores arrepentidos. No somos pecadores, ya no somos pecadores. Hemos sido regenerados, ahora somos hijos de Dios. El don de la justicia ha hecho rema en nosotros, somos nuevos. Tenemos poder. Jesús dijo: mayores cosas que yo harán en mi nombre. Ese poder lo tenemos en nosotros. ¡Aleluya! Y el diablo lo sabe. Porque dice: a Pedro lo conozco, a Jesús también, pero ¿tú quién eres? Y cuando se presente, tú le vas a decir: yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá. ¿Cómo es eso? ¡Ah! Se va corriendo. Y usted se va a ver en el espejo: qué malo soy. No, lo que pasa es que usted tiene a Cristo. Cuenta el pastor John Osteen. Dice que los demonios van a las casas y a poner pleito, espíritu de división en la casa y el marido, y los dos quieren mandar y pelean y los hijos se rebelan y ponen ahí y pasan de casa en casa. De repente llegaron por la casa del pastor John Osteen los demonios. Y uno al otro le dijo: mira, esa es la casa del pastor John Osteen. John Osteen, ¿no te acuerdas la última vez que fuimos ahí? ¡Vámonos! ¡Ah! Así deben actuar los demonios. Porque el Hijo de Dios tiene poder de Dios. ¡Aleluya! A menos que usted le deje la ventana abierta o sin llave la puerta. Pase usted. Porque Pablo dice: ni deis lugar al diablo. No obstante, algunos creyentes sí le dan lugar al diablo. Saben que está mal lo que están haciendo, pero ahí van. ¿Y sabe que está? Sí, pastor. ¿Me están oyendo o no? ¿Y por qué no lo hace? Ay, pastor, es que espero que un ángel baje del cielo y me hable. ¿No va a bajar? Algunos dicen: es que me he soñado. Oiga, hay gente que cree más en su sueño que en la palabra. La Biblia lo dijo, hecho está. Satanás estaba tentando a Jesús y Jesús le dijo: escrito está, Satanás, vete de mí. ¿Y qué va a hacer? Se va a tener que ir. Usted no espere un sueño. Algunos esperan que alguien le diga una palabra. Dios dice. Pero Dios ya dijo. Diga: Dios ya dijo. Escrito está. ¿Se están dando cuenta de esto? Así que nadie aquí diga: soy débil, no puedo. Que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que sí podemos vencer el pecado. ¿Cuántos lo creen? Y si tú tenías problemas antes con las mujeres, hasta ahora a veces tenemos problemas con las mujeres, ¿verdad? Pero puedes vencer. ¿Cuántos vencedores hay aquí? La Biblia dice que somos más que vencedores. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Cuántos han sido regenerados?
Amén, nuevos. Uno que es nuevo no puede regresar al pasado, ya no se puede. Es absolutamente incongruente, ya no. Amén. Muy bien, avancemos entonces. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. ¿A quién? A todo aquel que cree. Sí, algunos buscan el poder, y por allá se ve el poder, por acá. Pero dice que el poder más grande se llama evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación, pero opera solo para aquel que cree. ¿Cuántos creyentes hay aquí? En nosotros opera esta palabra. Aquel que no cree no es poderoso el evangelio. Aquel que no cree puede dormir con su Biblia y dicen, bueno, esta noche voy a dormir con la Biblia y así no me fastidia ningún espíritu. Ponen la Biblia en su almohada de cabecera, es poco dura, pero lo importante es que nadie me fastidie. Y esta Biblia en sí no tiene ningún poder si estas palabras no son leídas y creídas. Este es un libro más, pero se convierte en el libro inspirado por Dios cuando tú lo lees y crees, porque dice que esto es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen a Dios? ¿Cuántos son poderosos en Dios entonces? Amén. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios, aquí está nuestro tema, se revela por fe. ¿Qué me dice? Y para fe. En el evangelio, ojo, Pablo dice en el evangelio, no en la religión. En el evangelio, solo en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. En la religión no, en la religión son tus obras. En religión es de acuerdo a cómo tú crees y vives. La religión te manda a hacer cosas. Pero en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Yo creo. ¿Cuántos creen que han sido justificados? ¿Y cuántos se sienten justos? Dos nomás. Los demás, ¿cómo se sienten? Como normal, pues, ¿no? Nos sentimos siempre a veces hasta sinvergüenzas, hacemos cosas que no está bien. Pero no es como te sientes, es por lo que somos. Pablo dice, a todos los justos, ¿cuántas veces, de pasadita te voy a preguntar, cuántas veces se han portado mal con el marido? ¿Hay o no? Esposas aquí que se han portado mal con el marido. No de otro, con tu marido, ¿eh? ¿Y cuántos hombres se han portado mal con su esposa? A veces le dan su tanda. Y algunos pastores que se lo merecía. Sí, pero tú no eres juez, pues. Hay alguien más que va a juzgar eso. Y se portan mal. Y se sienten injustos. Bueno, de repente no hacen eso. Método extrema. Ustedes no hacen eso. Ustedes le acarician a su esposa con vara. Hacen otras cosas, pero igual se sienten mal. ¿Sigue siendo justo o no? Sigue siendo justo. Un justo que está actuando injustamente, pero es justo. No ha cambiado. ¿Me están oyendo o no? ¿Cuántos justos están actuando injustamente aquí? Pastor, ¿eso pasa así? ¿Por eso dejan de ser justos? No. ¿Qué debe hacer? Corregir, pues, porque ahora Dios ha puesto delante de él un camino de justicia. Porque Pablo dice que antes nuestros miembros lo usábamos como instrumentos de iniquidad para servir al pecado. Pero ahora nuestros miembros a Dios los presentamos como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Ya no miramos cosas que no debemos mirar, ¿verdad? No, pastor, solo miro Chucky. Y eso es lo que miran y piensan que sutilmente no están viendo nada malo, es donde así entra Satanás con sus pensamientos. La semana pasada les hablé de esto. Sutilmente entra con pensamientos. No vea lo que no debe ver, no vaya, sus pies no lleve a los lugares donde no debe ir. Sus manos no hagan lo que no tienen que hacer. Actúe con justicia. No puedo, sí puede, ya sabe que ha sido regenerado. Dios no te dejó ahí, te salvo y te dejo con todo ese tipo de cosas en la cual vas a caer. No. La Biblia dice que Él no nos ha venido ningún pecado que no podemos resistir. ¿Amén?
podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Muy bien, Romanos capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Pablo está hablando a la iglesia de Romanos, ¿no? Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Diga Israel. ¿Pablo qué era? Era judío. ¿Y por quién oraba? Por Israel. ¿No? Pero ¿a quién predicaba Pablo? A los gentiles. Repito, algunos se han ido a la luna gratis sin pagar pasaje. Escuchen. Pablo ora aquí y hace una oración diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, de mi corazón es por Israel. Dice, y es para salvación, como que Israel no estaba salvo, según Pablo. ¿No es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel, aún hasta hoy, esperan que Jesús venga. Con la excepción de 1 o 2 judíos por ahí que se levantan, aunque están hablando por la televisión, que son cristianos. Pero la mayor parte de ellos no creen que Jesús ya vino. Por lo tanto, ¿en qué condición se encuentran? Condición de muerte, pues todavía no creen. A ellos, escuche, aquí les voy a lanzar el pelo que faltaba. A ellos sí les funciona que cuando venga en el tiempo de la tribulación y Dios levante el remanente del pueblo de Israel, ellos sí se van a salvar. Pero usted no es judío, ¿alguien judío aquí? ¿Alguien es judío? Hebreo. Hablo quechua, pastor, no te hace hebreo. Eso solamente es para ellos. Si bien es cierto, esas películas que pasan por ahí no es para usted. No se haga la idea. Algunos están diciendo, bueno, si no la agarro en el segundo viaje. No. Están confiados. Ya cuando venga el anticristo, ahí me arrepiento. No va a haber lugar, ya no se puede. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Ya no se puede, hermano. Ahora es el tiempo. Dile que está a tu lado, ahora es el tiempo. Amén. Muy bien, Romanos dice, Pablo estaba orando por los judíos. Dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Dice Pablo, aman a Dios. De verdad que aman a Dios, dice Pablo, ¿verdad? Luego dice, pero no conforme a ciencia. O sea, aman de acuerdo a sus propios pensamientos, no de acuerdo a la ciencia de Dios. Algunos hacen las cosas de acuerdo a como ellos creen. Y Dios sabe. No funciona así. ¿Quieres saber qué piensa Dios acerca de eso? Lee la Biblia. No es como tú crees. No es como tú lo piensas. Los hebreos piensan que es como ellos creen. Y Pablo dice, no está bien, eso no es conforme a la ciencia de Dios, eso es su propio pensamiento. Yo quiero que ustedes se salven. Yo oro, Señor, salve a Israel. Porque ustedes aman a Dios, pero están equivocados. Hay tanta gente allá afuera que ama a Dios, pero que no conoce a Cristo. Amén. Hay tanta gente afuera que necesita de Dios y nosotros estamos aquí. Y nunca le hablamos a nadie que pueden salvarse. Están en la misma condición del pueblo de Israel. Ellos necesitan una palabra de salvación. Iglesia, si solo uno, escúchame bien, en un año, si solo uno se salvase por tu mensaje. ¿Cuántos han salvado este año? A ver, ¿a cuántos han salvado este año? Alguien ahí. Uno solo. Uno solo. Tú has sido salvado. Salvaste a ti mismo. Bueno. Alguien, uno solo. ¿A quién trajiste? Al amigo. Un fuerte aplauso para ella. Recién viene salvada y te trajo. Aunque tú estabas para recuperar, ¿no? Tú ya eras convertido, te has reconciliado. Pero de todas maneras merece ese aplauso. Miren, recién llega. Usted lleva 10 años conmigo, no ha traído ni a esa abuelita. ¿Me están oyendo? Allá el otro día ha traído a su amigo. Gloria a Dios, qué bueno. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Eso es egoísmo. Nos vamos al cielo y todo lo demás. Y la gente. ¿Y mi suegra? Bueno, la suegra que se puede quedar, ¿no? ¿Está compartiendo el evangelio usted? Si una sola persona en un año, la iglesia se duplicaría. Pero a veces usted ni siquiera viene. ¿Me oye o no? Y el pastor tiene que estar llamándolo. Sí, pastor, es que hace frío. Y en verano hace frío, imagínense. ¿Cómo será en invierno? Todos son pretextos. Compártale el evangelio a alguien. Háblele de Cristo. Dígale que Dios le ama y que quiere salvarle.
Si no tiene más que decir, tráigalo acá, cárguelo, tráigalo. Aquí le predicamos nosotros. El Espíritu Santo va a hablar su corazón. Porque alguno dice, pastor, no sé qué decir. No diga nada, tráigalo nomás. Acá el Espíritu Santo se encarga. ¿Cuánta gente aquí se ha convertido porque ha venido ahí? Vamos a ver qué pasa ahí, qué chiste cuentan. Y se convierten, así pasó conmigo. El Espíritu Santo tocó mi corazón y de ahí nunca más salí. Porque conocen a Dios. El que conoce a Dios ya no quiere dejarlo. Quiere conocer más de Él. Porque Dios es bueno. Para siempre su misericordia cambia nuestras vidas. Hace milagros en nosotros. Si le dejamos que actúe en nosotros, hace muchas cosas. Dios es bueno, hermanos. Ellos no creían. Verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué cosa les dice? Ignorando la justicia de Dios. ¿Quiénes? Los hebreos, el pueblo de Dios, ignoraban la justicia de Dios. Dios quería salvarlos, pero ellos querían salvarse de acuerdo a sus propias obras o sus propios pensamientos. Porque ellos judaizaban. ¿Qué es judaizar? Judaizar es vivir conforme a sus obras. Quieren seguir matando corderos, quieren seguir haciendo cosas, y de ese modo nadie se puede salvar. Nadie. Así que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Eso a veces pasa aún en la iglesia del Señor, aunque no sea judío. Y dicen, esa iglesia no es de Dios. A nosotros nos critican tanto a veces porque usted a veces se pinta su ojo como la hija de Faraón. Es que pastor, nací con ojos chiquitos. ¿Qué le vamos a hacer pues? Consíguete un esposo ojón y ya se soluciona. Los hijos salen normales. ¿No es cierto? Bueno, por lo que sea, arréglese pues. Póngase bonita, si no, no se casa. Pero por eso no le vamos a condenar. Algunos miden la salvación o la justificación por su pelo. El pastor John Osteen, yo leo libros del pastor, se puede encontrar en internet, porque él cuenta cosas muy buenas de su testimonio. Él viajaba siempre para predicar. En uno de sus viajes se encontró con una hermana, él dice una hermana, que criticaba su ministerio del pastor John Osteen. Porque si usted va allá o ve todavía a su hijo, Joel Osteen, en esa iglesia hay gente pues se visten adecuadamente para Dios, vienen bien elegantes, todos vienen con terno, ¿no? Nosotros estamos pasando ese proceso, ¿verdad? Algunos todavía vienen listos para ir a jugar partidos, ¿no? Pero estamos arreglando, menos mal, ese asunto, ¿no? Entonces se sentó una hermana allí y le comenzó a criticar. Y le decía que la gente que vive así no es salva. Y el pastor le pregunta, según usted, ¿cómo la gente es salva? Y él le mostró su cabello. Y después de 5 minutos se puso a pensar el pastor. Y no, le preguntó, según usted, ¿cómo la gente es salva? Y ella le mostraba su cabello. Y así se pasó un tiempo. Y no le dijo más nada. Y él cuenta, hay gente que ha reducido la salvación, la justicia, el don de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cabello de la persona. Tu cabello no te salva. Tu ropa no te salva. Tus obras no te salvan. Cuánto bueno tú te comportes con tu marido no te salva. Si tú no crees en el don de la justicia, estás igual que los hebreos. Crees y amas a Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra. Quieres establecer tu propia justicia. Eso le dice Pablo a los hebreos. Y hay gente que todavía vive así. Pero ¿cuántos son salvos por gracia? Gloria a Dios. Un día Dios nos encontró en lo peor de nuestra vida, ¿verdad? Así me encontró a mí. No sé a usted, de repente usted no estaba así. Usted tenía una aurolita. Pero en lo peor de mi vida me encontró Dios. Y de ahí me sacó. Y yo me pude dar cuenta que las tinieblas nada que ver con Dios. Entonces yo tuve poder y fuerzas para cambiar, porque fui regenerado. Dios no me dejó en la condición de pecador. No. Ahora soy un espíritu nacido de nuevo y sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo dejarme ceder a la tentación. Yo puedo ser fiel. ¿Amén o no? ¿Me está oyendo? Yo puedo ser fiel. Yo puedo ser honesto.
Yo puedo obedecer a Dios. Yo puedo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie me está agarrando, nadie me sujeta, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Qué bueno es Dios. No me amarró, tiene que hacer lo bueno y lo bueno. No. Todo me es lícito, todo me es permitido, dijo Pablo. Pero no, yo no me dejo llevar de todas las cosas. No sé usted cómo es. El jovencito la invita, se conocen en la iglesia, tanto estaba en la iglesia, pastor. Vamos al cine. Y van camino al cine, pero terminan por otro lado. Y ahí use la de Pablo, no me dejo llevar de todas las cosas. Sí, pero pastor, ¿qué voy a hacer? Me llevó de la mano. ¿Tan ingenua es usted, señorita? Pasa en el espejo 5 horas, ¿no se da cuenta de quién es? ¿Del valor que usted tiene? ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Quieres que te dé el secreto? Si hay un joven que te pretende y dice, me muero por ti, y tú le creíste, y se quiere pasar de la raya, dale un puño. ¿Qué crees que va a pasar? Ya no va a pasar, pues. Hasta nuevo aviso, le aviso al pastor, ahí lo último ya. Yo sí le doy un puño. No es malo que usted se enamore, cuénteme. Cuénteme. Me enamoré. A mí me gusta, soy doctor corazón. Yo le voy a ayudar, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. ¿Ah? Le invito a mi casa. Pero consérvese puro, usted puede. Yo te voy a decir, hijo, mira, está bien, buen sentimiento, qué bueno, hijita, está bien. Sí, sigan sirviendo al Señor hasta que tengamos la certidumbre de Dios, que sus padres también, que la iglesia los bendiga, que sea todo correcto. Porque usted se tiene que casar de todas maneras, pues no lo vamos a dejar allí. Necesitamos hijos, necesito nietitos yo. La iglesia del Señor necesita que la obra crezca, que se levanten nuevos jóvenes para hacer la obra del Señor. Nos esperan las naciones para Cristo, pero de la mejor manera. Amén. Así que Dios no nos dejó en la condición de caídos. Hemos sido regenerados por Dios. Amén. Pastor, ¿por qué hacemos lo que ya caímos? Solo tienes que arrepentirte, pues. No es que ya caíste, pues levántate, pues. La Biblia dice, yo soy el que te levanto del hoyo. Pero ya no caigas, pues. Algunos caen a propósito. Ya no hay motivo. ¿Amén o no? Pastor, ¿por qué no dice todo eso? Soy tu padre. ¿Quién le va a decir esto? El tío no le va a decir eso, el tío le va a dar un caramelo. Eso ocurre, ¿verdad? El tío lo trata bien, el papá es que... Y eso que no han oído a la mamá. Así que, hermanos, Dios no nos ha dejado en la condición caída, sino que Él nos ha regenerado. Y no pongamos nuestros propios pensamientos, no establezcamos nuestra propia justicia. Verso 3 dice verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, desobedientes. ¿Por qué no crees? Por desobedientes. Porque no se sujetan a la justicia de Dios. Porque Él ya puso una justicia, un modo de salvación. Solo tenemos que sujetarnos a ella. Sí, pero pastor, los testigos de Jehová también. Y también, por ahí dijeron, y también está Mahoma, ¿no es cierto? Y también está Buda. A mí me gusta el gordito, dicen, ¿no? Pero hermano, ¿sabía usted que Buda no cree? ¿No tiene Dios? ¿Es incrédulo? Él dice, sí, Jesús fue un profeta, pero no fue Dios. Entonces, ¿quién creen que va a ser Dios? Buda no, Buda murió y se quedó. Jesús murió y resucitó. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no moriremos y nos quedaremos. La Biblia dice que resucitaremos. Seremos transformados, no trastornados, transformados con cuerpos gloriosos semejantes a Dios.
Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Aleluya. Así que no nos pongamos delante de Dios para altercar con nuestra propia justicia. Es que yo pienso, pastor, yo creo, es que yo vengo de allá y de acá y vienen de un montón de sitios, pero nosotros venimos de la Biblia. Venimos de la palabra, pensemos como Dios piensa. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Si no pensabas así, ahora cambia de pensamiento. Piensa como Dios piensa. Amén. Dice, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. Ellos se respaldaban en la ley. Decían, no, la ley. Nuestro padre Abraham. Así le decían a Jesús. Pero viene Pablo y le dice, pero el fin de la ley se llama Cristo. Se acabó la ley. Ahora está Cristo. Dile que está a tu lado. Ahora está Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Somos creyentes. No sé cuánto tiempo llevo predicando. ¿Una hora? ¿Más? Más, dice. Sigo predicando. Más, dice. Muy bien. El último versículo. Ya saben, cuando yo digo último versículo, ¿cuánto falta, no? Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, esa es la palabra de salvación, que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que nos pongamos de pie y aquí nos quedamos. La semana próxima avanzamos un poco más de esto. Amén. Dios es bueno.